Ok, buenas tardes, chicos. Esta reunión está siendo grabada. Ok, buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ya están todos. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, ok. Perfecto, ¿quiénes ya están allá? Giovanni. Vamos a pasar rápido el pase. Manuel. Luis Fernando. José Daniel. Marco Antonio. Giovanni. Presente. Fermín. Lilia. Jonathan. Guadalupe. Presente, profe. Ramiro. Jorge Luis. Ariel. Presente. María del Pilar. Presente. Ok, ¿quién fue? Ariel. Sí. Ok, María. Armando. Juan Manuel. Bueno, solo veo que hay 3 hasta ahorita. Tengo 5 Profe, minutos. presente. ¿Quién está por allá? Jonathan. Jonathan, ok. Presente, maestro. Ok, ¿quién fue? Fernando Marrón. Se lo puse en el chat también, maestro. Ok. Bien, pues bueno. El día de hoy, digo, para que ya son las 2:05, yo tengo las 2:05 y pues le ganemos tiempo a esto. Vamos a ver lo que son alteraciones de la conducción ventricular. Sus calificaciones de la vez pasada, ahorita déjame poner, creo que por acá las tengo. Bueno, así rapidito nomás para que no se las voy a dar como tal, solo para mencionarles así rápido para los que están. Luis Fernando, pues alcanzó 8.19. Giovanni, ok. 8.57. Jonathan, de los que están acá, 7.92. Guadalupe, 7.92. Y Adiel, 7.1. De las calificaciones del primer parcial. Ok, gracias. Ok. Ya los demás ahorita que no están
en la clase, pues bueno, ya más adelante se las haremos. Pues bueno, vamos a hablar de lo que son de las alteraciones de la conducción ventricular. Sí, les voy a pedir, si tenemos alguna duda, digo, algo que vi durante sus trabajos que entregaron durante el examen, yo entiendo que algunos de ustedes pudieran, que algunos de ustedes puede ser la posibilidad, digo que tiene el conocimiento, tiene el manejo de la lectura de los electrocardiogramas, ¿sí? Pero a veces nos solemos complicar un poquito, y luego a mí me pasa, ¿no? A pesar que me considero un poquito con la experiencia en la lectura de los electros, a veces en que queremos meternos, involucrarnos un poquito más, confundimos la cuestión de la lectura, ¿no? Realmente hacer la lectura requiere mucha práctica. Algo que vi y observé es que quisieron hacer diagnósticos, ¿sí? Quisieron hacer diagnósticos fuera de lo que vimos. Digo porque por allá algunos de ustedes, casi el 50% de ustedes, vi que quisieron hacer diagnósticos de cosas que no vimos en clase, ¿no? Pero lamentablemente al querer hacer esos diagnósticos salió mal su resultado, ¿sí? Salió mal la lectura que quisieron hacer. Entonces quisieron quisieron ver más cosas de lo que se les estaba pidiendo. Entonces sí les voy a pedir, digo, y de eso se trata el curso, y lo vuelvo a repetir, de que veamos lo que es la electrocardiografía básica. Si no nos vamos a meter todavía a más profundidad, sobre todo uno por cuestiones de tiempo, el otro porque se van a confundir. Digo, les voy a repetir, el que lo sabe, el que lo maneja, el que tiene el conocimiento, el que ha tenido la oportunidad de tomar sus cursos y tiene la práctica, pues probablemente lo va a hacer bien. Pero si queremos hacer lo mismo que el otro compañero, nos va a salir mal y al contrario, en lugar de querer avanzar, nos vamos a quedar estancados y nos vamos a retroceder, ¿sí? Entonces, la idea es que nos vamos a quedar, digo, no vamos a avanzar. Entonces, la idea es avanzar en esta parte. Ok, entonces, bien. Entonces, vamos a ver, entonces, les voy a repetir, exclusivamente vamos a trabajar sobre lo que estamos viendo en clase. Y las lecturas que yo les mande para cuestiones de actividades de aprendizaje, ¿sí? Van a ser exclusivamente lo que se les está indicando, ¿no? No se metan más ahí. Busquen exclusivamente lo que se les indica. Vamos, el ejemplo. Bien, en los exámenes, o en los trabajos, tanto en los trabajos como en los exámenes venían las preguntas de P. Entonces, en P, ¿qué vimos en clase? Si la P tiene más milivolts, si tiene más tiempos de duración, cuántos tiempos de duración tiene, ¿sí? Si el QRS está ancho, está estrecho, que es hasta donde hemos llegado, o cuánto mide, ¿sí? Si tenemos una deflexión intrisicoide, si tenemos una elevación de ST, ¿sí? O una disminución del ST, que es lo que vimos. Si tenemos a través de la P, vimos si hay un crecimiento auricular izquierdo o derecho, que era lo que teníamos que buscar, esa característica dentro de los electros. Entonces, es lo que van a ir contestando, ¿no? Cuando les pregunto en las cuestiones, ¿sí? Profe, una pregunta. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos puso sacar las medidas de P, ¿esa en qué derivación se tiene que hacer? ¿En D2 o se va a sacar una por una de cada derivación? No, en D2. Recuerden, en una de las clases, en una de las que les dije, revisen los videos bien, yo les comentaba, de preferencia cuando ustedes hagan la búsqueda de las medidas, las búsquedas de los cálculos, lo hagan siempre en tiras de ritmo. La tira de ritmo, no es el D2, sino es tira de ritmo, que viene en el electro como 2, ¿sí? Viene marcado como 2 en la parte de abajo, pero no es el 2 como tal, ¿no? Sí, eso se llama tira de ritmo. De preferencia lo buscan ahí, ¿sí?
¿Cuándo nos vamos a ir a las 12 derivaciones? Nos vamos a ir a las 12 derivaciones cuando las características, ¿sí? Las características, en este caso de la lectura del electrón, nos lo marquen. Vamos a suponer, ahorita como ejemplo, ¿no? Que no está dentro de la clase. Vamos a suponer, en esta morfología me marca que en B5 y B6 yo debo buscar esta característica de que hay una ausencia de Q. Entonces, si la característica sí me está diciendo que en B5 y B6 voy a buscar la ausencia de Q, es donde voy, sí, en este caso a mencionar que en B5, B6 hay una ausencia de Q, ¿no? Como ejemplo, por ahí una de las características, con el crecimiento ventricular izquierdo, nos decía bueno, las derivaciones con desvío hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? O vamos a suponer en crecimientos ventricular derecho, una de las características que mencionamos dentro de la clase era, y eso que realmente no lo revisamos muy a fondo, digo, no nos metimos mucho a eso. Si ustedes sacaban un índice de Sokolov o un índice de Lewis, el índice de Sokolov-Lewis les decía verificar en B1, en B5, o les decía verificar en Sokolov, nos daba otras derivaciones. Pues de acuerdo a lo que nos daba tanto esos índices, en el caso de crecimiento ventricular derecho, hace cuenta, yo revisaba crecimiento ventricular derecho y me iba a un Sokolov. Entonces en Sokolov me dice que tengo que verificar en B1 y tengo que verificar en B5. O sea, automáticamente sé que ustedes al hacer el índice de Sokolov, pues van a tener que revisar esas derivaciones y eso es lo que voy a revisar en el trabajo, ¿no? Otro ejemplo es como dentro de las características de un crecimiento ventricular derecho, pues dentro de la característica que revisamos en clase nos decían que tiene heces profundas en derivaciones exclusivas como es la 1, en ABL, en B5 y B6. Como es una característica que ya está escrito, entonces prácticamente tú te irías directamente a esas derivaciones. Pero ya para revisar medidas, cálculos, de ver duración, ver milivolts, lo ideal es que lo hagan siempre en tiras de ritmo, ¿sí? Por eso les decía, siempre que ustedes que hagan un electrocardiograma, ustedes hagan los electrocardiogramas en tiras de ritmo. Sí, y realmente el único experto que lo hace sin tira de ritmo, pues es un cardiólogo, ¿no? Pero ahí se requiere mucha expertise en la lectura del electrocardiograma, ¿no? Entonces, realmente no hay digo, lo ideal es siempre buscar las características y se los voy a mostrar. Por acá tengo bueno, yo siempre les he dicho y no estoy en contra de ello, tanto cuando hacemos una lectura de un electro o cuando o en cuestión de exámenes, digo, en los cursos en los que he tenido la oportunidad de participar como alumno, ¿sí? Pues no, te dan la oportunidad de que tú saques tu cuadro de características para resolver un electro. Realmente tú no resuelves un electro por memoria, sino te guías a través, ahora sí, como dice su nombre, una guía de características. No sé si lo logran ver. Bueno, yo tengo esta guía de características. Esta es una guía de características y cada arritmia me da una serie de características que yo tengo que buscar en el electro para definir, ¿sí? O realmente, ahora sí que acercarme a un diagnóstico de lo que estoy buscando, ¿no? Haz de cuenta, aquí en este yo tengo, vamos a suponer, un Wolf Parkinson White en esta parte de abajo y me da las características que tiene que tener el electro de un Wolf Parkinson White, ¿no? Entonces me voy a esas características dentro del electro y lo busco, ¿no? Por eso cuando yo les decía, bueno, me dan un probable diagnóstico, ustedes me decían ahí en el probable diagnóstico, les vuelvo a repetir, muchos me ponían que un bloqueo de rama y que no sé qué. Bueno, yo dije, pues voy a buscar las características de un bloqueo de rama y no eran, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, tiene un crecimiento ventricular izquierdo, me voy a las características de revisión de crecimiento ventricular izquierdo y me va a decir en qué derivaciones voy a encontrar esas características, ¿no? Entonces,
Por eso les vuelvo a repetir, acostúmbrense, digo, como parte, digo, y no se los he marcado como tarea realmente, a buscar las características de cada, ¿sí? De cada arritmia, ¿sí? De cada electrocardiografía, de cada anormalidad, de que se dé una electrocardiografía, las características exclusivas, son características exclusivas, universales, ¿sí? De cada cambio, ¿sí? Porque todas las electrocardiografías están basadas en base a características fisiológicas, así están escritos los libros de electrocardiografía, que se dan, ¿sí? De acuerdo a esa fisiología que se da en el corazón, es que se sacan las características de los electrocardiogramas. Entonces, prácticamente, digo, es ello. Entonces, realmente sí hubo un poquito de confusión. Algunos sí hay como 3 o 4 de ustedes que realmente hicieron buenas contestaciones, buscaron buenos cálculos, bueno, no sé si usaron las características, pero realmente definieron las características de cada una de las arritmias que se encontraron. Entonces, ese es el cómo se va trabajando. Ahorita lo vamos a ir trabajando en estas y ahorita van a ir viendo. Digo, si ahorita no quedó en la primera parte, en esta segunda parte tiene que quedar en cómo se van buscando las características de una electrocardiografía. No sé si queda resuelta la duda. Si no queda resuelta, pues bueno, ya la vamos a ir resolviendo en el transcurso de la clase. Maestro, con respecto a las calificaciones de los exámenes, bueno, yo no sé, A ver, no escuché, por favor, si pueden hablar un poquito más duro, no sé si tienen bajo su volumen. con respecto a las calificaciones de los exámenes, para saber, porque realmente no sabemos. Ya las di ahorita. Sí, realmente no, disculpen, ahorita no me puedo atrasar, sí, no nos vamos a atrasar. Ahorita ya las di con los que entraron de forma puntual. Al final, si quieren esperar, pues se las doy a los siguientes, sí, porque pues si no nos podemos atrasar ahorita dando calificaciones, ¿vale? Por favor, sí, le voy a pedir un poquito nomás de disculpas o más bien respeto a los compañeros que entraron de forma puntual, que ya les di sus calificaciones. Y si alguien pues ya quiere un bosquejo más en cuanto a su calificación, pues bueno, ya los puedo atender de forma personal, porque también hoy tengo otras actividades después de esto. Sí, pues hoy tengo guardia también y ya lo podemos ver el día de mañana. Si alguien quiere pues una explicación más de sus calificaciones, dale. Entonces sí, ahorita vamos a ver, vamos a empezar la clase porque esta clase Bueno, sí es maestro. bastante larga, sí es un poquito larga y no creo espero que nos dé el tiempo para verla toda completa. ¿Vale? Si no, Maestro, lo mismo en las clases pasadas. En caso de que vean que el tiempo llega a su hora, pues les voy a pedir que por favor, si tienen que entrar a una clase, tengo entendido que están en la escuela y van a tener prácticas, ¿sí? Yo seguiré grabando la clase para que la clase la puedan revisar con calma. ¿Vale? Bueno, pues hoy vamos a hablar, digo, de las conducciones auriculoventriculares, ¿sí? Y dentro de las conducciones auriculoventriculares tenemos el bloqueo de rama derecho, ¿sí? maestro, ¿Sí? ¿podrá poner su pantalla completa? Eh, Que se ven como las ventanas que tiene abierto. Por eso pregunto. ahorita veo, es que no sé si me lo permita el... No, pues, no, ya no me lo permite el programa que tengo. Dale, bueno, si hay alguna duda, si no Ok, lo pues, pueden... gracias. ¿Sí? No me lo permite el programa que tengo. Ya lo quise intentar ahorita. Estoy tratando acá de ver. Ok, si no, pues vamos a ir, de todos modos, digo, la clase la pueden revisar con calma, trabajar los electros que les voy a enviar como actividad de aprendizaje durante esta semana para que los vayan revisando de acuerdo a esto. Bueno, el bloqueo de rama derecho realmente se da por una normalidad en la conducción del haz de His, ¿sí? En el haz de His, pues vemos esta conducción, ¿sí? Como su nombre lo dice, hacia la izquierda. Esta conducción hacia la izquierda es un vector, ya hablamos de los vectores, de un lado negativo, de un lado positivo, ¿sí? Y cómo este vector, ¿sí? Se va dando, ¿sí? Hacia la izquierda, hacia la parte
inferior, conocido como un vector septal, ¿sí? Y de ahí viene un segundo vector, ¿sí? Que va hacia la pared libre del ventrículo izquierdo. Así como lo vemos acá, este vector va hacia la pared libre del ventrículo izquierdo, como nos señala, y de ahí viene otro tercer vector de forma fisiológica que nos habla esto, ¿sí? De un vector de salto de onda conocido de esta manera. De ahí este vector de salto de onda, la conducción se va hacia las paredes del ventrículo derecho. Que esta fisiología es lo que vamos a ver, ¿sí? Reflejado en el electrocardiograma. Como ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Desde un inicio, el electrocardiograma, pues es lo que se va a reflejar de la conducción eléctrica del corazón. Entonces aquí es donde se va a ver reflejado esto. El bloqueo de rama derecho, como tal, pues como su nombre lo dice, pues se produce cuando la rama derecha no es capaz no es capaz de hacer esta conducción de la que estamos hablando, ¿no? No se produce un buen conducto eléctrico, hay este salto de onda que ya mencionamos antes, por lo que la despolarización de ambos ventrículos se realiza por una rama izquierda y por eso se llama bloqueo de rama derecha. Pues la despolarización que la realiza el ventrículo izquierdo, ¿sí? Porque hay un bloqueo de la rama derecha. Entonces ahí es como se empieza a presentar y esto es lo que yo les decía. Empezamos a buscar las características, ¿sí? O la morfología, ¿sí? De un bloqueo de rama. En este caso, las características universales nos hablan de un QRS aumentado más de 12 segundos. Entonces, cuando hablamos de un bloqueo de más de 12 segundos, ¿de cuántos cuadros nos habla? Hablando ya en la cuestión del electrocardiograma. O sea, 0.12 segundos, ¿no? Ajá, Más de 3 cuadritos, ¿no? más de 3 cuadritos. Recuerden que cada cuadrito mide 0.04, ¿sí? 0.04. ¿Vale? Entonces estamos hablando de más de 3 cuadros, ya nos habla de un bloqueo de rama, ¿sí? Entonces si tenemos, esa es la característica principal que nos va a definir el bloqueo de rama, ¿sí? Tener un QRS aumentado mayor de 0.12 segundos, ¿sí? Otra característica, sí, que nos da dentro de un electrocardiograma es que en la derivación 1, en B1 y B2, puede haber repolarizaciones negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener R minúscula, como ahora se los puse acá, ¿sí? Si lo logran ver, son características que nos va a presentar la morfología, ¿sí? Dentro de la morfología nos dice que vamos a tener una RSR. En este caso aquí podemos tener, si se fijan, tenemos una RSR. ¿Qué quiere decir? Que está corto, ¿no? Lo que decíamos, recuerden cuando hablamos de Rs, menos de 5, así como lo vemos en la figura. Se fijan, aquí tenemos una morfología. Si en B1, en este caso acá no se presenta, digo, pero tiene otras características de un bloqueo de rama, ¿no? Pero la morfología la vamos a encontrar como R minúscula, que es de menos de 5 milímetros, una S profunda empastada, eso realmente por eso se los pinta acá así. Acá hay un empastamiento, ¿sí? Y es una característica de un bloqueo de rama derecho, ese empastamiento y esa S profunda, realmente, bueno, acá está más pequeña, pero normalmente un electro la vamos a ver así totalmente larga. Y eso nos habla de una S profunda, ¿sí? Entonces, el tener esa S profunda en B5, B6 o una sobrecarga sistólica, ¿sí? O podemos tener un empastamiento de S, ¿sí? En B5, B6, el empastamiento es este, así como lo vemos acá, este que pinté de azul, vemos un empastamiento. Ese empastamiento, ¿sí? También es una característica de bloqueo de rama derecha, ¿sí? Aquí tenemos también otra característica que, bueno, que aquí no tengo dentro de la diapositiva, son
tener, ¿sí? Melladuras en R, ¿sí? En la parte de arriba tiene melladuras. En estas figuras, si lo logran ver acá en ABF, en D3, si se fijan, en D3 y en ABF tiene melladuras. Entonces son características que nos habla de un bloqueo de rama derecho. Entonces ahí nos dice, entonces buscando esas características, si buscando esas características es que nosotros vamos a hablar de un bloqueo de rama derecho. Entonces le digo, esas características son las que vamos a ir buscando, ¿sí? Dentro de nuestro electrocardiograma para llegar o manejar una probabilidad de que pudiéramos encontrar ese tipo de arritmia dentro del electrocardiograma. Entonces ahorita vamos a, aquí es algo general del bloqueo de rama derecho y este bloqueo de rama derecho se clasifica en completo e incompleto, ¿sí? En completo e incompleto es cuando ya tiene otras características que son similares, ¿sí? A una característica general. Así como lo vemos en este electro y con estas características, si ustedes se fijan, viene siendo casi similar. El bloqueo de rama derecho, ¿sí? ¿Por qué sucede? En este bloqueo completo de esta rama, hay un bloqueo fascicular izquierdo asociado. Ahorita vamos a ver qué es un bloqueo fascicular izquierdo asociado. ¿Sí? Y cuando se asocia cuando se asocian este tipo de bloqueo, el completo con un fascicular, nos habla, esto ya se conceptualiza como un bloqueo bifascicular. El bloqueo de rama derecho también alterna, se puede dar con las características de un bloqueo de rama izquierdo, ¿sí? Que ahorita ya lo vamos a ver más adelante, solo para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Pueden ustedes encontrar en un electrocardiograma tanto bloqueo de rama derecho como bloqueo de rama izquierdo, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de una combinación de estos bloqueos de rama, pues ya es cuando ya hablamos de, si nosotros identificamos, ¿no? En un servicio de urgencias que un paciente tiene un bloqueo de rama izquierdo o derecho o combinado, pues es cuando a veces deciden, bueno, ¿en qué momento o llega a suceder, ¿no? En los hospitales de cardiología, ¿sí? Los enfermeros de las áreas de los servicios de urgencias, pues a veces no esperan que el médico venga y le diga, consigue un marcapaso, prepara todo para un monitor, pues un manejo de electroestimulación en el paciente, sino el enfermero al identificar tanto los dos bloqueos o los bloqueos mixtos, ya prepara todo un equipo, ¿no? Y es lo mismo que ustedes pueden hacer cuando ustedes identifiquen que hay un bloqueo de rama derecho o izquierdo o una combinación de ellos, es cuando nosotros empezamos a preparar o a ver si tenemos, ahora sí que disponibilidad de un marcapaso, ¿sí? En la duración del complejo QRS, como lo ven acá, también es mayor de 12, ¿sí? Se fijan, es mayor de 12. Hay un patrón similar, ¿sí? De empastamientos de QRS, ¿sí? De R, si se fijan, tenemos una R, S minúscula, R mayúscula, ¿sí? En la característica que nos da esta arritmia en B1, B2, ¿sí? En B1, B2, si se fijan, acá tenemos, ¿sí? Una característica. Ven cómo tenemos, no tenemos Q, tenemos RS y R mayúscula, ¿sí? Esta es una morfología que se nos da, ¿sí? Como característica de este bloqueo de rama completo, ¿sí? Si se fijan, acá nos está dando la característica en B2 como tal, ¿sí? ¿No se puede poner la diapositiva anterior? Ok, la diapositiva anterior, bien.
Ok. Ok, ¿qué pasa en esta diapositiva? Donde dice ABL, B5, B6, S Ajá. ancha, profunda, y abajo hay un punto más, pero no logro verlo. No sé si tengo configurado mal mi pantalla, pero aparece la Ajá, barra. B5, dice empastamientos de B5, B6. Allá. Empastamientos de B5, B6, que es esto que vemos acá. Esto que tenemos acá es un empastamiento. ¿Sí? En la sobrecarga sistólica, acá estamos teniendo un empastamiento. ¿Sí? Entonces, a eso se le llama empastamiento de B5, B6. ¿Sí? Es una de las características, sí, que también se va viendo dentro de esto. Entonces, estamos en este, y acá nos da las mismas características que el anterior, ¿sí? Si se fijan, prácticamente son las mismas características que vamos buscando, pero ¿qué nos define exactamente el bloqueo de rama derecho completo? Un QRS aumentado mayor de 2, ¿sí? Y una desviación de QRS a la derecha. Esta es otra de las situaciones que vi en sus trabajos, en sus actividades de aprendizaje, ¿sí? Y esto es por cuestiones de que ustedes lo aprendan, ¿no? El día de mañana que ustedes digan, ah, bueno, pues si yo ya lo sé, yo ya lo menciono como tal. En las actividades, en la tarea, ¿sí? O en el examen, no es mencionar que está desviado a la derecha o está desviado a la izquierda. Así no es solo esa la respuesta. La respuesta es cómo lo buscaste, ¿sí? ¿Qué fórmula utilizaste para buscarlo? Recuerden que buscamos una isoeléctrica. Si se fijaron en los comentarios que les realicé, les ponía yo ahí tal derivación perpendicular a tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a dar el eje eléctrico y eso es lo que nos va a dar la desviación a la derecha o a la izquierda. Entonces, cuando les mande yo la tarea o cuando ustedes presenten su examen, si ustedes mencionan desviación a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la desviación a la derecha? Ahora, si usamos este electro como práctica, ¿cómo sería el eje eléctrico aquí? ¿A través de cuál lo sacaríamos? De 1. De 1, ok, vamos a ver de 1. Si lo vemos tiene 4. Ok, vamos a ver. De 1, de S, de la isoeléctrica hacia S, tenemos 5 cuadritos. Aquí tenemos 5, tenemos 10 hacia arriba. Ok, 10, 5. Bueno, otro está más corto. ABL. 10. Ok, vamos a ver ABL, vamos a checarlo. Entonces, en D1, ¿cómo quedamos? Acá tenemos 5, tenemos 10 y aquí tenemos 5. Son 10, 5, ¿ok? En ABL, vamos a ver, acá tenemos 5 y aquí tenemos menos de 10. Acá tiene como 8 porque no cumple los dos cuadros grandes, ¿se fijan? Entonces, hay un poquito más de isobifásico en ABL. Vamos a ver si hay otro por allá. Búsquenle otro, que ustedes me dicen, ahorita les voy diciendo. B2, maestro. B2 y ABS. De 2, voy a hacer de 2. Ok, si usamos realmente D2, es más bifásico. Se fijan, acá tenemos 5 hacia abajo y tenemos menos de, como tenemos como 4, 5 hacia arriba y 4 hacia abajo.
Si usamos B2, perdón, ¿cuál sería la perpendicular de B2? No, perdón, recuerden, aquí estoy mal. Es Recuerden que aquí estoy mal, perdón. D3, D1, Ok, D2, ok. D3, Sí, ABR, sí, ABL y ABF. ok, ahí estuve yo mal, ¿eh? Ok, un error mío. Recuerden que los ejes eléctricos se sacan con, ¿sí? Derivaciones de miembros. Entonces es D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, ¿sí? No con precordiales, ¿vale? Ahí el error estaba conmigo. Ok, entonces dentro de las derivaciones, 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, ¿cuál sería la la isodifásica? ABL. ABL, ABL. perpendicular sería Ok, saquen la perpendicular. D1. D1. D1, No, sería D2. Sería D2. D2 y nos daría positivo. Nos daría ABL con D2 y está más ajá, positiva, ¿no? D2 está más positiva. Entonces nos daría, si lo vemos dentro del eje eléctrico, nos daría dentro de un eje eléctrico normal. Entonces ahí como que no estaría cumpliendo dentro de una de las características una desviación hacia la derecha. ¿Sí? Si se fijan, no, la desviación realmente cuando probablemente no tengamos, todavía no esté viendo, todavía se esté produciendo en este electro un bloqueo, pero lo que sí nos llama dentro de las características y suele suceder dentro de los ejes eléctricos es uno que cumple el primero, que es la QRS aumentada. ¿Sí? Si se fijan acá, cumple la QRS aumentada. Dos, cumple el empastamiento. Y si se fijan, el empastamiento está bien, bien, bien marcado. Tanto en D3, que hay una melladura. Y una vez que veamos una melladura, automáticamente ya nos está hablando de un bloqueo de rama efectivo. ¿Sí? Tenemos en ABF, fíjense en esto, ¿sí? En cómo se da, ¿sí? Este bloqueo. Acá estamos teniendo un bloqueo, vean, nos está dando una buena conducción ventricular, ¿sí? En la disminución de ese. Y los QRS en precordiales, pues, ¿cuánto tenemos ¿sí? Están bastante indefinidas, ¿no? Entonces, prácticamente ahí nos está dando una definición, una característica, ¿sí? Pero le digo, tenemos que ser muy meticulosos en cómo buscamos, en cómo vamos revisando los electrocardiogramas, porque a veces no tienen que cumplir exclusivamente con todas las características para hacer, ¿sí? Una arritmia como tal marcada, ¿no? Pero sí, todas las bibliografías, todos los manejos y nos definen que tres características de generales, en este caso, de que nos marcan los manuales, los libros, con que cumpla tres, ya nos habla de un probable diagnóstico que estamos buscando en el paciente, ¿no? Entonces, realmente estos es una característica del bloqueo de rama completo, ¿sí? Como lo vemos acá. En el bloqueo de rama incompleto, si ustedes se fijan la diferencia, ahorita voy a regresar al siguiente, que realmente nos da una diferencia en particular. Si hablamos de completo, nos habla de una QRS aumentada. Si hablamos de incompleto, nos habla de una QRS de menos de 12 segundos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre bloqueos de rama completo y bloqueo de ramas incompletos, ¿no? Si ustedes se fijan en las características, ¿sí? Morfológicas, casi son iguales. En B1, B2, vamos a encontrar
Rs, SRs, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan aquí, tenemos una R pequeña, una S, ¿sí? Y vuelve a saltar a una R pequeña, ¿sí? A eso se refiere RSR, ¿sí? B1, B2, acá lo volvemos a tener. Esto no es una Q, esta es una R. Esta puntita que se va acá es una R, ¿sí? Una R, SR, y esta es una característica que nos presenta este electrón, ¿no? Se puede presentar otra característica que es esta que tenemos, que es la R minúscula. Bueno, en el electrón no lo tenemos, pero lo pueden encontrar. Si no tenemos este tipo de estas dos que vemos aquí, pues vamos a encontrar la R pequeña, podemos encontrar una S profunda y una R alta, ¿sí? Esto es otra morfología que podemos encontrar dentro de un bloqueo de rama incompleto. En B5 y B6, pues nos habla de heces empastadas. Si ustedes se fijan acá, vean cómo se ve, esto se le llama empastamiento, ¿sí? Así que se ve como si estuviera remarcado en negrilla, esto se le llama empastamiento, ¿sí? B5, B6, hasta en B4 se empieza a producir. Y si se fijan acá en B1, B2, B3 no se ve tan empastado, pero ya en B4, B5 y B6 ya hay un empastamiento. Entonces son características que tenemos que buscar, pero dentro de las dos principales está QRS aumentadas, ¿sí? Es bloqueo de rama derecho, más de 2, sigue cumpliendo con todas las características anteriores. Si tiene las características, si se fijan las características como tal, son iguales prácticamente en las dos, ¿sí? Lo único que cambia es el complejo QRS, ¿sí? Que en uno es mayor de 12 y en otro es menor de 12. Entonces, así es como vamos a encontrar el bloqueo de rama derecho, ¿sí? Y tanto completo como incompleto. De ahí tenemos el bloqueo de rama izquierdo, ¿sí? En el bloqueo de rama izquierdo, en este nos define bueno, aquí estoy viendo. Ok, apareció. Pensé que no se había grabado la figura. Bien. El bloqueo de rama izquierdo completo, como ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Tiene también un QRS aumentado mayor de 2, ¿sí? Tiene una desviación QRS a la izquierda, ¿sí? Y las características, sí, que vamos a encontrar en este electrocardiograma es que en B1 y B2, ¿sí? Pudiéramos ver dos tipos de morfología. Una RS, si ustedes se fijan, vean cómo está acá, la puntita de una R y la S profunda, que es la S mayor, ¿sí? La S mayúscula, más bien dicho. Sí, aquí, si se fijan, no tenemos R, pero sí tenemos S profunda, ¿sí? O tenemos una Q. Vamos a buscarle. Aquí no tenemos Q, no hay Q presente en B1, B2, pero pues sí la S es totalmente profunda. Y aquí sí tenemos una R y una S profunda. Aquí la puntita esta, acá tiene también punta, ¿sí? Si la observamos y nos habla de una S y de una S mayúscula, ¿sí? En profundidad. Pudiera tener un empastamiento, sí, si se fijan ustedes, observamos bien las figuras, tiene un pequeño empastamiento en las puntas, tanto en B1 como en B2, tiene un pequeño empastamiento. Nos menciona también como morfología que en B5 y B6 vamos a tener Qs con Rs. Se fijan aquí tiene ausencia de Qs, ausencia de Qs. Realmente, bueno, acá sí se ve una Q muy pequeña. Bueno, aquí tenemos un empastamiento de Q. ¿Y qué característica observan ustedes en este electro que nos puede decir que es un bloqueo de rama de cajón? Así ya solo observándolo.
sin buscar una característica. Ya así nos puede dar una alarma de decir, bueno, tenemos un bloqueo de rama. Un ABF está mellado. Tenemos la melladura, ¿no? Si se fijan en la tira de ritmo, todas las R's están melladas. Todas las R's están melladas. Entonces, eso ya, solo esa característica ya nos dice que hay un bloqueo de rama y ya solo es definir si es izquierdo o es derecho, ¿no? Entonces, digo, dentro de las características que ustedes dicen a simple vista que ustedes vean al momento de ver un electro, si ustedes ven una melladura como estos tipos que vemos acá, y se fijan casi en todo el electro de la melladura, se empieza a presentar en D2, ¿sí? Hay melladura, ¿sí? En ABF tenemos melladura. En las precordiales tenemos melladuras, ¿sí? Y tenemos hasta una sobrecarga sistólica, ¿no? Que puede ser una característica también, ¿sí? Dentro de la rama del bloqueo izquierdo. Recuerden que cuando tenemos sobrecargas sistólicas, estamos hablando de crecimientos ventriculares izquierdos. Entonces, se va definiendo, sí, que al ver un bloqueo de rama izquierdo también está viendo un crecimiento ventricular izquierdo, ¿no? Entonces, también puede ser una característica, va acompañado de ello. Entonces, con que nosotros empecemos a reconocer estas características, sí, vamos a ir definiendo cada uno de los electros, ¿sí? Digo, esto lleva tiempo, no crean que realmente esto no lo resuelven en unos minutos, realmente hay que ser muy meticulosos al momento de revisar un electro, ir buscando las características de cada una de estas alteraciones, ¿sí? Para que lo vayamos a checar. Ok, vamos al bloqueo de rama izquierdo incompleto. Y en el bloqueo de rama izquierdo incompleto, pues acá también fisiológicamente, pues este implica que hay un enlentecimiento de la conducción en la rama izquierda de las de His, ¿sí? Lo que hace, y esto vean cómo cambia el electro, lo que hace que el ventrículo izquierdo se active desde la rama derecha, ¿sí? Entonces, acá podemos hablar que pudiera también hablar un crecimiento, ¿sí? Del ventrículo derecho. Entonces, probablemente encontremos características de un crecimiento de ventrículo derecho. Aquí sí vemos las características de la misma forma como hemos estado viendo las características anteriores. Tiene un QRS aumentado menor de 2. Ahora, si se fijan ustedes en la diferencia, en los completos nos habla de QRS aumentadas y en los incompletos nos habla de QRS menores de 2. Acá nos habla dentro de estas características una desaparición de la onda Q en B5 y B6. Si se fijan aquí en este electro, no tenemos ondas Q, ¿sí? No hay ondas Q en B5 y B6, ¿no? Nos habla una disminución de la onda R en B1, que es, digo, a veces la disminución de la onda R. ¿Ok? Y nos habla de un empastamiento de R en B5 y B6, ¿no? En este caso aquí no se presenta esa característica, pero pues en otros electros sí lo podemos presenciar, ¿no? Podemos presenciar esa característica de tener empastamientos en B5 y B6. Y esto nos habla de un bloqueo fascicular izquierdo. En el bloqueo fascicular izquierdo, ¿qué son los bloqueos fasciculares? ¿Sí? Estos bloqueos fasciculares son llamados
son lo que vamos a ver en algunos libros, en algunos manuales, como hemibloqueos, ¿sí? Lo van a encontrar con ustedes como, la mayoría de los manuales lo maneja como hemibloqueos, ¿sí? Pero también son conocidos como fasciculares, ¿sí? Los bloqueos fasciculares, sí, se dan de forma izquierda y de forma posterior, ¿sí? Son los dos tipos de bloqueos o hemibloqueos que se dan, tanto izquierdo como posteriores. Estos son una alteración de la conducción, ¿sí? Ahí puse una imagen en la parte de arriba, si ustedes la ven de ese corazón, ¿sí? Nos habla de una alteración de una conducción en uno de los dos fascículos de la rama izquierda de las de Is, ¿sí? Esta rama izquierda, ¿sí? De la forma fisiológica se divide en dos fascículos. El fascículo anterior, como lo vemos acá, y el fascículo posterior, que ya lo vamos a ver en la otra imagen, ¿sí? Entonces, en el fascículo anterior, de forma fisiológica, ¿qué es lo que sucede? Ahí se transmite el impulso eléctrico a la región anterior y superior del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, ahí es donde está afectado parte de lo que es el ventrículo izquierdo. Ahí se transmite ese impulso, ¿sí? Mientras que en el fascículo posterior, en ese se transmite la conducción eléctrica, como su nombre lo dice, a la región posterior-inferior del corazón. La diferencia, ¿sí? En estos dos, pues como digo, aquí no hay hacia la derecha, es solo hacia la izquierda o hacia la forma posterior, ¿sí? La diferencia con los bloqueos de rama, en este caso con el bloqueo, sobre todo el de rama izquierdo, en este de fascículo izquierdo, ¿sí? Es que en los bloqueos fasciculares, la alteración es solo en uno de los fascículos. En el bloqueo de rama, como su nombre lo dice, es en la rama completa. En este caso solo es en uno de los fascículos, de uno de los dos lados, ¿sí? Y la otra diferencia, a comparación con los bloqueos de rama, es que este no provoca, ¿sí? En este el QRS es estrecho, como si fuera un QRS auricular. Recuerden cuando yo les mencionaba en un principio de curso, cuando tenemos QRS anchos, hablamos de ventrículos, y cuando tenemos QRS estrechos, hablamos de aurículas. Entonces aquí hay un QRS estrecho, ¿sí? Porque aquí la conducción se sigue dando, pero solo en el fascículo es donde se está produciendo alguna alteración, ¿sí? En el bloqueo fascicular, así como lo vemos acá, ¿sí? Se realiza en las derivaciones periféricas. Aquí normalmente, ¿a qué se refiere que se realizan las derivaciones periféricas? Se refiere a las derivaciones como ABL, ABF, ¿sí? ABR, en D1, D2, D3. Son las principales derivaciones que se utilizan para poder diagnosticar un hemibloqueo o un fascicular, ¿sí? A diferencia en los de rama, que ya vieron que en los de rama nos definía utilizar las derivaciones precordiales, ¿sí? Tanto anteriores como posteriores, como era el B1, B2, B5, B6, que son los que más utilizaba en los bloqueos de rama. En estos fasciculares no, utiliza D1, D2, D3, ABF, ABL, ABR para poder hacer un diagnóstico, ¿no? Y las características, pues son las que tenemos acá en la parte de abajo. QRS estrechos, ¿sí? QRS, si se fijan, complejo QR, empastado. Acá tenemos un empastamiento. Si se fijan, estamos revisando solo las derivaciones, ¿sí? De miembros. En 1 y ABL. Si se fijan, tenemos un empastamiento de la S. Estamos teniendo un empastamiento que son las características que vamos a buscar, ¿sí? Hay su desviación a la izquierda y su
retraso en la deflexión intricicómica. ¿Vale? Entonces, esas son las características que nos va a dar un bloqueo fascicular anterior, izquierdo o derecho. Izquierdo o posterior. Realmente, yo siempre he dicho, realmente meterse a buscar bloqueos o hemibloqueos, en cuestión cuando no tenemos mucha práctica, nos vamos a confundir al querer buscar mejor un bloqueo de rama izquierdo o derecho. De preferencia buscamos tratar de definir un bloqueo de rama izquierdo o derecho, y después que ya tengamos un bloqueo de rama izquierdo o derecho, pues definir ya después un hemibloqueo anterior, izquierdo o posterior. En el posterior, pues aquí tenemos sus características. Como ya mencionábamos antes, sí tiene una desviación a la derecha. Si se fijan en el izquierdo, como su nombre lo dice, tiene una desviación del eje eléctrico a la izquierda, y en el posterior tiene una desviación del eje eléctrico a la derecha. Y hasta acá en la característica nos define exactamente que pudiera estar entre 90 grados o hasta un poco más, pero siempre se va a hacer hacia la derecha. No va a haber ensanchamiento del QRS, ¿sí? Quiere decir que el QRS se va a mantener, ¿sí? Estrecho. Va a haber una RS en las derivaciones laterales, A1, ABL. Si se fijan, vean, aquí lo tenemos. Tenemos una R, una S. Tenemos un empastamiento también, ¿sí? Tenemos un empastamiento. Buscamos ABL. Tenemos también la R minúscula, S mayúscula, y tenemos un pequeño empastamiento, ¿sí? En derivaciones de 3 a BF. Entonces, si se fijan, al momento que ustedes hagan su lectura de los electros, lo que les va a definir de tanto de bloqueos, así cuando hablamos de bloqueos de rama, lo vamos a buscar en precordiales, ¿sí? En B1, B2, B5 y B6. Cuando hablamos de bloqueos o hemibloqueos, lo vamos a buscar, ¿sí? En derivaciones de miembros, ¿sí? Y eso es lo que les va a ayudar a hacer. Entonces, ahí también contesta un poquito la pregunta que nos hacían al principio, ¿sí? ¿En dónde busco? ¿Sí? En este caso, si ustedes se fijan, todos esos electros que le he estado presentando, todos tienen derivaciones de ritmos. Cuando vamos a buscar cálculos, medidas, lo hacemos en una derivación de ritmo. Cuando vamos a buscar ya la arritmia o vamos a buscar las características de la arritmia, ya lo hacemos en las derivaciones. Entonces, volvemos a decir, en los bloqueos tanto de ramas completos, tanto izquierdo como derecho, lo vamos a hacer en las derivaciones precordiales B1, B2, B5, B6, ¿sí? Y en los fasciculares o hemibloqueos, lo vamos a hacer, ¿sí? En las de miembros. Entonces, esa es la diferencia que vamos a ver, que vamos a hacer en la búsqueda de cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, esos son los bloqueos de ramas, ¿sí? Que vamos a encontrar. Le digo, es lo que realmente vamos a ver, es lo más básico. Existen otras formas de buscar los bloqueos de rama, existen otras características, ¿sí? Pero es ahí ya meternos un poquito más a profundidad en cuestiones de electrocardiografía avanzada, ¿sí? Estas son características básicas que nos van a ayudar a identificar, ¿sí? En una lectura es donde nosotros podamos decirle al médico, mire, yo estoy viendo un cambio, estoy viendo probablemente el paciente llegó con un electro normal. A veces hay cambios drásticos de un electro normal a un bloqueo de rama cuando el paciente llega, ¿no? Y sobre todo cuando el paciente llega con síndrome coronario agudo, que es lo que vamos a ver más adelante, los bloqueos de rama se van produciendo en el tiempo y vamos viendo cómo los cambios en el electrocardiograma se van dando. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, en cuanto a bloqueos de rama, es esa parte. Digo, volvemos como un pequeño resumen nomás para que veamos. Pues eso son características morfológicas que vamos a encontrar en los bloqueos de rama derecho y bloqueos de rama izquierdo, ¿sí? En los bloqueos de rama derecho,
Bueno, ya se los mencionaba yo un principio, como ejemplo que les ponía de unos trabajos. Dentro de las características que ya nos mencionaba y dentro de su morfología, le vamos a encontrar R's, ¿sí? Minúsculas, con S a profundidad, ¿sí? Empastadas, con R mayúscula. Este tipo de morfología, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en 1, ABL, B5 y B6, lo que mencionamos ahorita casi al final, que normalmente no lo pide, hace una combinación y sobre todo utiliza más las precordiales, ¿sí? Otra morfología que vamos a encontrar son la R, ¿sí? Sin presencia de Q, S profunda, con R mayúscula de más de 10 milímetros, ¿sí? O vamos a tener melladuras o empastamientos en S. Melladuras en R y empastamientos en S. En bloqueo de rama izquierda, características morfológicas, es que la S va a ser profunda, pero va a tener melladura, ¿sí? Y probablemente, ¿sí? En la T se nos presente como una morfología tipo bimodal. Y esto se la va a presentar, lo mismo acá tenemos una, ¿sí? Una R. Esto se llama R minúscula, R mayúscula con melladura, S profunda, ¿sí? Y es otra característica morfológica que nos va a dar el bloqueo de rama izquierdo. R minúsculas, R's profundas. Si se fijan, nos habla mucho de las R's profundas en los dos bloqueos. Entonces, lo que yo les decía en principio, si nosotros tenemos tenemos S's profundas, automáticamente una S profunda, S profunda, S profunda, S profunda, ¿sí? Y si tenemos dentro de las características melladuras, y otra característica que podemos encontrar, ¿sí? Y digo, solo con ver y observar, sin medir, es el empastamiento. Tenemos empastamientos, ¿sí? Empastamientos. Entonces, al observar solo estas características, nosotros ya podemos estar hablando de bloqueos de RAM, ¿sí? Una vez que nosotros ya observemos esas características, ya nos habla de un bloqueo de RAM, ¿ok? No sé si quedó un poquito claro en cómo se los voy explicando. Les voy a pedir de nuevo, revisen los videos. Digo, en el YouTube también hay videos muy buenos donde pueden revisar. En el YouTube está el doctor Vélez, él tiene su página también, y muy bueno con sus electros. Ahí pueden ir revisando. Claro, vayan buscando los temas específicos para que ustedes vayan viendo, porque a veces pues no los manejan en orden como tal, sino es cosa de ir revisando. Dale, no sé si quedó aquí alguna duda, alguna pregunta. Realmente les vuelvo a repetir. Aquí el trabajo, la práctica es identificar las características de un bloqueo y de ahí, una vez que nosotros identifiquemos las características, ¿sí? En la morfología, ya nos vamos a las características que nos piden, ¿sí? De buscar o de búsqueda dentro de esa morfología, ¿sí? Y para eso nos va a servir, les voy a repetir, la tira de ritmo, ¿no? En la tira de ritmo, pues yo ahí es donde voy a observar si tengo P's aumentadas, si tengo una P prolongada, si tengo QRS prolongadas o estrechas, si tengo una ST a supradesnivel o infradesnivel, si tengo una T invertida, eso lo voy a identificar en una tira de ritmo de acuerdo a la duración, a las medidas que yo le tome. Y una vez que yo tenga esa información, es donde me voy a mis derivaciones de acuerdo a las características de cada arritmia. ¿Ok? Entonces, ¿queda hasta aquí? ¿Queda, chavos? Maestro. Realmente es un poquito difícil, yo entiendo que es un poquito difícil, realmente yo siempre he dicho que trabajar electrocardiografía es hacerlo un poquito mucho más práctico, estar con nuestras hojas de electrocardiografía. Sí, les vuelvo a repetir,
De todos modos, yo les voy a mandar, si ustedes tienen la oportunidad, pues también digo, ahorita digo, no hay como que, voy a decir, no hay como que el pretexto de decir, bueno, ¿dónde busco un electro? Los electros los podemos descargar en páginas de internet, hay un montón, ¿no? Para que ustedes practiquen, busquen, ¿sí? Vean las figuras. Entonces, ahí vamos a ir viendo y vayan trabajando de acuerdo a las características. Y eso les va a hacer más fácil hacer la lectura de un electrocardiograma, ¿sí? No se compliquen, les vuelvo a repetir, no se compliquen queriendo buscar, ¿sí? Otras características, ¿no? Sino busquen las características principales de los cambios en el electrocardiograma. Vale, entonces no sé si hay preguntas, comentarios para pasar a lo que son los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? No, todo bien. Ok, bueno. Entonces los bloqueos, ya vimos bloqueos de rama izquierdo, de rama derecho, bloqueos fasciculares izquierdo, posterior, ¿sí? Las características de cada uno de ellos. Y vamos a ver los bloqueos auriculoventriculares, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Los bloqueos, lo que conocemos, su clasificación como bloqueo AB incompleto y bloqueo completo, ¿no? En el bloqueo auriculoventricular incompleto tenemos los de primer grado y los de segundo grado. Dentro de los de primer grado, como su nombre lo dice, ¿sí? Así como tal, y en los bloqueos AB de segundo grado tenemos dos tipos, ¿sí? El tipo 1, que es conocido como MOBIS 1 o de Weckenbach, ¿sí? Y el MOBIS 2. Y tenemos ahí el bloqueo completo o bloqueo de tercer grado, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. El bloqueo auriculoventricular de conducción normal, ¿sí? El bloqueo auriculoventricular de conducción normal, su característica va a ser que va a tener un ritmo sinusal. Aquí es donde también viene otra observación, ¿sí? Cuando yo les pregunto qué el ritmo, ¿sí? Cuando hablamos de ritmo es sinusal, ¿sí? O no es sinusal, ¿sí? ¿Qué es sinusal? Sinusal, recuerden que es cuando tiene una onda P. Siempre que tiene una onda P, hablamos de un ritmo sinusal. De ahí tenemos si es un ritmo regular o irregular, ¿sí? Y se los comento porque también en sus trabajos, en los exámenes, algunos me comentaron posiblemente regular, posiblemente irregular, ¿no? Entonces, o es regular o es irregular, ¿sí? No, no puede ser posiblemente, así posiblemente como que lo estamos dudando, ¿no? O es regular o es irregular, ¿ok? Entonces, aquí en el bloqueo auriculoventricular de conducción AB normal, ¿sí? Tiene un ritmo sinusal subyacente, como se llama de esta forma. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una onda P, ¿sí? El intervalo PR es de 12 a 20 segundos, ¿sí? Y una onda P por cada complejo QRS. Así. Hasta aquí estamos hablando de una conducción normal, ¿sí? Entonces, cuando esta conducción normal empieza a tomar otra forma, es cuando ya hablamos de un bloqueo de primer grado, ¿sí? El bloqueo de primer grado, ¿sí? Me habla de un ritmo sinusal, igual de forma subyacente, ¿sí? Se muestra una conducción retrasada a través del nodo AB, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? El intervalo PR tiene una duración de más de 20 segundos. ¿Cuánto hablamos de más de 20 segundos? Más de 5 cuadritos. Más de 5 cuadros, ¿ok? 5 cuadritos. Bien, entonces, nos habla en la fisiología, nos habla que cuando tenemos un cuadro más, ¿sí? Cuando rebasamos esos puntos 20 segundos, ¿sí? Ya hablamos de un bloqueo AB
¿sí? De cualquier tipo. Una vez que rebasamos ese 20 segundos, ya hablamos de un bloqueo como tal, ¿sí? En este bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Entonces, hay un intervalo PR mayor de 20 segundos y la onda P siempre va seguido de un complejo QRS, ¿sí? Es como que lo estuviéramos viendo normal. La única diferencia es que el PR es mayor de 20 segundos. Esa es la única diferencia. ¿Ok? Entonces, este es el bloqueo AB de primer grado. El bloqueo Profe, AB, ¿sí? ese, perdón que voy a repetir, se busca nuevamente en 2. Este lo van a ver en tira de ritmo. ¿Eh? Ok, entiende el ritmo, ok. Opciones pudieran ser más seguras para buscar. Hablamos ¿Se trabó? Se bloqueó. Fue bloqueo completísimo.
A ver, voy a compartirme. Ok, mientras se carga, bueno, entonces hablamos del bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Cuando aparece, entonces, en ese, ¿cómo lo vamos a identificar? ¿Sí? Aparece cuando las ondas P conducen, pero no se alargan, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Las ondas P, perdón, se conducen, pero se alargan, hablando de las ondas P, ¿sí? La PR o el intervalo PR, ¿sí? Es constante, mayor de 20 segundos, ¿sí? Aquí hablamos de un bloqueo AB de primer grado. Ok, yo creo, bueno, ahí está. ¿Sí lo logran ver? ¿O sí? ¿Sí lo logran ver, verdad? Bien. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿Sí? Cuando hay un intervalo PR, ¿sí? Mayor de primer grado, ¿sí? Este es de primer grado. Entonces, Maestro, ¿sí? el punto de hasta abajo, ¿qué dice? Parece que tengo ruido, tengo un ruidito acá. Dame chance. ¿Tienen ustedes algún ruido? Ok, bien. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Cuál es la pregunta, chicos? El punto de hasta abajo. Ok, una onda P seguida de complejo QRS, ¿sí? Eso se refiere. Entonces, es un ritmo sinusal porque tiene, pues, ondas P, ¿sí? El intervalo PR, ¿sí? Tiene mayor de 20 segundos, ¿sí? Es más de 20 segundos. Si ustedes se fijan aquí, tenemos 24, 28 segundos. Entonces, es mayor, ¿sí? De 20 segundos, ¿ok? En este caso, si ustedes se fijan, la PR es constante. ¿Qué quiere decir que es constante? ¿Sí? Que aquí es igual y aquí es igual, ¿sí? Eso se requiere decir que la PR es constante. Una onda P va seguida de un complejo QRS, ¿sí? Onda P seguida de un complejo QRS. Entonces es un bloqueo de primer grado porque aquí, recuerden, ¿sí? La conducción, ¿dónde inicia la conducción eléctrica? ¿Dónde se produce? En el nodo sinusal. Una vez que se produzca en el nodo sinusal, recuerden que hay unos segundos, en sí son de 4 a 8 segundos para que llegue al nodo AB, pero aquí se está prolongando más de 20 segundos, quiere decir que hay una separación. Aquí hablamos de un bloqueo AB de primer grado. Aquí lo vemos en esta figura, ¿sí? Como vemos, ¿sí? Aquí tenemos un bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Vemos como el intervalo PR
es constante, es igual, igual, ¿sí? Y es como lo vamos a identificar, ¿ok? Aquí tenemos un bloqueo AB de segundo grado MOBIS 1, conocido como fenómeno de Weichenbach. ¿Qué es el fenómeno de Weichenbach? Es cuando hay un ritmo, ¿sí? En este caso, la característica es un ritmo sinusal. La conducción de la onda P no es periódica. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, P, vean cómo está aquí, ¿sí? Mayor de 20 segundos, se prolonga en esta. Hay una onda P, ¿sí? Y hay un bloqueo. Ya no se produce, ¿sí? No se produce QRS, ¿sí? Y aquí tenemos lo mismo. ¿Ya lo vieron? Se prolonga y hay un bloqueo. Entonces, la conducción a P no es periódica porque hay más P que QRS, un intervalo PR prolongado, ¿sí? Y una onda P, como su nombre lo dice, por cada complejo QRS hasta que hay un bloqueo. A veces ustedes lo van a encontrar, van a leer en algunos manuales que dice, bueno, tiene 3-1, ¿no? O si le dice 3-1, quiere decir que cada tres ondas P va a haber un bloqueo, ¿no? O si le dice 3-2, quiere decir que cada 3 ondas P va a haber 2 bloqueos continuos, ¿sí? Y así se los va definiendo. A veces van a ver los electros que escriben, que dicen 3-1, 3-2, 3-4, ¿no? Y va a depender de cuántos bloqueos se van a dar. Entonces, pero la característica es esa, que va a haber un PR prolongado, ¿sí? Se va prolongando la PR hasta que hay un bloqueo, ¿sí? Entonces, hay intervalo PR, se va prolongando y hay un bloqueo y eso se conoce como fenómeno de Weichenbach, ¿sí? Entonces, ese es un bloqueo de segundo grado MOBIS 1. Aquí lo vemos, vean cómo el PR, el intervalo PR, ¿sí? Mayor de 20, se prolonga una P y hay un bloqueo, ¿sí? Y este es el fenómeno de Weichenbach. Entonces, intervalo PR se prolonga, P y se bloquea y se vuelve a reiniciar, ¿sí? Entonces, así se conoce como a este bloqueo. Ahí tenemos el bloqueo de segundo grado MOBIS 2, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con este bloqueo? ¿Sí? El intervalo PR generalmente es normal, o sea, es constante. Si se fijaron en el Weichenbach, ¿qué pasa? Se va prolongando el intervalo PR hasta que hace bloqueo. En este caso no. En este caso es normal el intervalo PR, así es prolongado pero constante hasta que viene un bloqueo, ¿sí? Y eso se le conoce como MOBIS 2, ¿sí? Entonces la diferencia es que en el Weichenbach o MOBIS 1 se va prolongando el intervalo PR y hasta que existe el bloqueo. En el bloqueo de segundo grado MOBIS 2, el intervalo PR está prolongado, pero es igual hasta que se produce bloqueo. ¿Ok? Como lo vemos aquí, si se fijan, véanlo. El PR es igual, ¿sí? Hasta que se produce un bloqueo. ¿Sí? Bloqueo, bloqueo y se vuelve a hacer igual, ¿no? Entonces la diferencia, aquí lo vemos ya en una figura. Si se fijan, el PR es constante, el intervalo PR es constante, igual, hasta que se produce un bloqueo. Y es como lo vamos a definir. Y luego lo vuelvo a repetir, esto es más fácil verlo en una tira de ritmo. El bloqueo AB de tercer grado, o conocido como escape de la unión, ¿sí? Este es un ritmo, ¿sí? De frecuencias, ya hablando de frecuencias, de 40 a 60, ¿sí? Que le vamos a encontrar. Todos los bloqueos van a ser bradicárdicos, ¿eh? Todos los bloqueos van a ser bradicárdicos. Eso también tenganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque no es que me ponen en el examen, tiene taquicardia y es un bloqueo. Automáticamente ya salió mal algo ahí, ¿no? Todos los bloqueos son bradicárdicos. Hay una variabilidad del intervalo PR, ¿qué quiere decir? El bloqueo AB de tercer grado no tiene definido, ¿sí? No tiene definido su
dónde va a ser el bloqueo. Si se fijan acá, tiene una P y tiene hace un bloqueo. Vuelve a tener una P, tiene un bloqueo, tiene P, tiene P, tiene P y es indefinido. Por eso se le conoce esa forma, ¿sí? Las ondas P no tienen relación con las QRS, así no van seguidas, pueden ser no seguidas de una QRS, ¿sí? Y ya tienen un bloqueo. Entonces, dos ondas, acá nos mencionan las características que dos ondas seguidas, que no con onda P, si se fijan, onda P sin relación QRS y dos seguidas que no conducen. Aquí lo vemos. Ondas P, P que no conduce, P que no conduce y vuelve a haber conducción. Vuelve a haber conducción. Y vuelve a dar no conduce, no conduce, o sea, 2P no tienen QRS y de ahí, ¿sí? Continúa. A eso se le llama escape de unión, ¿sí? ¿Qué otra característica tiene? Tiene un QRS estrecho, ¿sí? Quiere decir que por eso se llama escape de la unión, porque el bloqueo está por encima de la unión de His. En esta figurita que vemos acá en la X, ahí está el bloqueo, ¿sí? En el haz de Is. De ahí tenemos otro bloqueo, ¿sí? Que es el bloqueo de escape ventricular, ¿sí? El bloqueo de escape ventricular está por debajo, fisiológicamente, por debajo del haz de Is. Y este también tiene unas P en relación QRS, ¿sí? Y se fijan, véanlo, acá tenemos, pero vean cómo cambia su QRS, es ancha. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? El bloqueo de tercer grado, ¿sí? Con escape de unión, tiene un QRS estrecho y el bloqueo de tercer grado ventricular tiene un QRS ancho, ¿sí? Y así es como vamos definiendo, ¿sí? Cada uno de los bloqueos. Y aquí vemos, este es un bloqueo de tercer grado, se fijan la onda P, no tiene una relación QRS. Aquí se vuelve a dar una onda otra P que no tiene una relación QRS, ¿sí? Y así se va dando. Ya lo vieron, las P's que no tienen conducción QRS nos dan un bloqueo de tercer grado. Aquí nomás, este es como un pequeño resumen, ¿sí? De los 3 bloqueos, cómo nos los vamos a encontrar. Recuerden, el bloqueo 1 o el de primer grado, ¿sí? Tiene prolongación PR de forma constante, ¿sí? Mayor de 0.2 o 0.20 milisegundos, mayor de 5 cuadritos, sin pérdida, P seguida de QRS. El MOBIS 1 tipo Wakenbach, así como lo vemos, ¿sí? Una prolongación, P, ¿sí? Y no tiene QRS. ¿Sí? Se va prolongando, ¿sí? El intervalo PR se va prolongando el intervalo PR hasta que hay un bloqueo. En el MOBIS tipo 2, ¿sí? No hay prolongación hasta que hay un bloqueo. Y ¿sí? En el completo, pues hay una falla completa en la conexión entre la aurícula y ventrículo. ¿Vale? Pues aquí, si se fijan, hasta podemos encontrar melladuras, ¿sí? Como una característica como tal. Y eso nos va dando, son características que vamos a encontrar, ¿no? Esta ahí se los dejo ahí como de trabajo. Entonces, realmente ya en las cuestiones clínicas, el hecho de que nosotros veamos un electrocardiograma en algún paciente no va a definir, realmente no va a definir la clínica del paciente, ¿no? Aquí, digo, de eso se lo pongo como un caso clínico, realmente. Si se fijan, tenemos un mismo electro, ¿sí? Bueno, un mismo resultado en dos pacientes diferentes, en una persona que tiene un esguince de tobillo y una mujer diabética con urgencias de opresión torácica, ¿no? Entonces, aquí la situación clínica, a pesar de que es un mismo electro, es totalmente diferente. En uno estamos hablando que es una persona que es un deportista, tiene otro tipo de fisiología, y en el otro estamos hablando de una mujer con síndrome coronario agudo, en donde el bloqueo sí pudiera ser real. ¿Vale? Entonces, no sé si tienen dudas, le digo, todo esto lo vamos a revisar con los electros que les voy a mandar, y de esto trata, pues, en este caso trató la clase de alteraciones de la conducción eléctrica auriculoventricular.
Entonces, chicos, yo creo que la mayoría ya no está por acá. O sí se encuentran. ¿Quiénes se encuentran conectados todavía? Sigamos nuestro amigo. Aún estamos conectados. Ok, bueno, rapidito. Entonces, ¿dudas con esto antes de que yo pase a otra cosa? Ok, bueno, como no hay preguntas, solo recuerden, en la cuestión de los trabajos que le voy a mandar, solo sigan las indicaciones de lo que les estoy mandando en las actividades de aprendizaje. ¿Sí? Dale. Bueno, aquí me faltó, Emanuel, ¿estás ahí? Emanuel, Estaba nuestro padre. Luis Fernando, José Daniel, Marco Antonio. Presente. Ya te di tu resultado hace rato. No, pero yo no sé si quiere que me lo dé. No es cierto, sí, dígamelo. Marco Antonio, 6.76. Ok. Giovanni, sí le di. Fermín, Sí, maestro. Fermín, ¿sí está allá? Sí. Fermín, 6.95. Lilia. Presente. Que no, permito que no paro esto.